TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Lunes Cívico con Nahum Valladares. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Este mes de agosto era un indicativo de un mes muy especial para Honduras. Se anunció con mucha antelación la formación de una tormenta tropical que podía degenerar en un potente huracán que azotaría todo el litoral caribeño de Honduras. Resulta ser que Harvey, como se bautizó a la tormenta tropical, al aproximarse al territorio de Honduras, se degeneró en una depresión tropical, sin causarle mayores problemas al país, gracias a Dios. El otro acontecimiento previsto precisamente para hoy, 21 de agosto, el eclipse solar 2017. Este fenómeno celeste que ya había implicado dentro de la población una curiosidad enorme porque esto es cíclico por muchos años. Los eclipses solares no son frecuentes. Y se dice que un eclipse de esta magnitud, como el que pasó en Estados Unidos, cada 99 años. Así es que es imposible para una generación esperar tanto tiempo para ver un eclipse. Claro, en Honduras, los lugares que habían sido indicados para el eclipse tenían una cobertura muy pobre. 38% en Puerto Lempira, 37% en Roatán, 29% en Tegucigalpa. Pero la desgracia es que las condiciones climatológicas, producto de la secuela de Harvey, no permitían tener una visibilidad del fenómeno celeste. Así es que mucha gente no pudo ver el eclipse solar, por lo menos en la penumbra, porque estaba más oscuro por lo nublado que por la penumbra que dejaba la luna a su paso entre el sol y la tierra. Pero el otro acontecimiento del mes de agosto, este sí ha despertado no curiosidad, sino que una manera de encontrar un enlace de las cosas que nos unen con lo divino. No solo para el cristianismo, tomando en cuenta a los católicos y otras denominaciones religiosas, sino que aquello que está ligado precisamente al Creador del universo. La llegada a Honduras de la réplica del sudario santo, la sábana santa, el lienzo de Turín, como ustedes lo quieran llamar, la mortaja de Jesús. Es una réplica. El original está en la Catedral de San Juan Bautista en Turín. ¿Cómo llegó allí? Revisando la historia, nos encontramos que la Casa de Saboya, una de las primeras casas nobles del norte de Italia, que se estableció allá por el año 1003 de la era cristiana, eran gente poderosa, nobles, que empezaron a formar una casa con intención real. Eran esa gente que con ese poder que tenían de dinero y de otras circunstancias, porque recuerden que eran los famosos en la Edad Media, los hombres poderosos. Y los Saboya empezaron a buscar estatuas, pinturas y reliquias, más que todo las reliquias que estaban ligadas con el cristianismo, porque ellos eran conversos y querían tener en posesión cuestiones que estuvieran ligadas al cristianismo. Así, no se sabe cómo, llegó a manos de los Saboya el lienzo, la mortaja de Jesús,
Y la tuvieron, fue de su propiedad durante más de 500 años. Ahí la tuvieron, era heredada. Incluso tuvieron a un papa, a Félix V, que era parte de la Casa de Saboya. Y ellos eran dueños de aquella reliquia y la mantenían en el castillo de los Saboya. Cuando en el año de 1958, los últimos descendientes de la Casa de Saboya fueron Víctor Manuel III, que se enfermó, muere y deja a su hijo Humberto II, que es el último rey de la monarquía italiana. Y él recibe de su padre, Víctor Manuel III, la instrucción de que la sábana santa que tenían los Saboya debía ser entregada a la Santa Sede. Y se la entregan al Papa Pío XII. Pío XII la obtiene y la coloca en la Catedral de San Juan Bautista en Turín. De ahí viene el lienzo de Turín, la sábana santa de Turín, el sudario de Turín, porque está en la ciudad, una ciudad muy antigua del norte de Italia, y esta ciudad pues siempre estuvo allí el sudario. El Papa Pío XII ordenó en aquel entonces que se fueran haciendo investigaciones para conocer la originalidad del sudario. No habían tantos elementos científicos que pudieran establecer, pero los siguientes sucesores de la silla de Pedro, como Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, se interesaron por que ese sudario tuviera un estudio profundo. Se ordenaron incluso estudios del original en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania y en Francia. Y en esos laboratorios se hicieron estudios independientes. Nadie sabía lo que estaba, pero todos lo estudiaron. Y todos coincidieron, cuando entregan a la Santa Sede, de que ese lienzo tenía más de 2000 años. ¿Qué implicaba esto? Era la época de Jesús. Ya no había que buscarle mucho. ¿Qué es el sudario? Con la réplica que ha llegado a Honduras, con las conferencias que se dictaron por especialistas, por los que han estudiado el sudario, y por la gente nuestra que ha estado alrededor de ellos y han estado como colaboradores, vamos a conocer lo que es y lo que implica tener en Honduras una réplica del sudario, de la mortaja de Cristo. Después de esta introducción nos vamos a ir a una pausa y le voy a presentar a mi invitada de esta noche para que platiquemos con ella sobre un acontecimiento que sí se marca en el mes de agosto con el esplendor no solo de la religiosidad, sino de tener algo que depende precisamente, es un clon, no importa, pero está certificado sobre lo que es original y que sí se sabe que es la mortaja de nuestro Señor Jesucristo. Ya retorno con ustedes. Bueno, amigos, esta noche tengo una invitada especial. Ella es la arquitecta Carlota María Valladares, catedrática de Historia de la Arquitectura, de la Teoría de la Arquitectura, del Diseño Arquitectónico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero tiene una maestría de Gestión de Patrimonio Cultural y Natural. Y cuando hablamos del patrimonio cultural, eso también tiene una significación, porque ella es muy estudiosa también de ese patrimonio que nosotros tenemos en estos lugares, con mucha dependencia sobre la sucesión de la religiosidad del catolicismo que nos dejaron los españoles cuando llegaron a esta tierra de América. Carlota María, bienvenida.
Mucho gusto. Es un placer, Carlota María. Igual. Platiquemos sobre esta réplica que ahora está en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, que ya ha estado expuesta en San Pedro Sula y que ha concitado a tanta gente, no solo católicos, sino que también de otras denominaciones cristianas, evangélicos y todo, porque yo los encontré en la Basílica. Ajá. Y ellos andaban porque querían acercarse a algo que tiene un ligamento con lo que seguimos, Sí, con la doctrina de Cristo. de Cristo. Hablemos de ello. Pues mire, la exhibición está muy bien montada, tiene un guión excelente, donde lleva al visitante desde lo que es la historia, que también la enunció usted, luego pasamos a la parte científica, donde todos los estudios que se le han hecho a la imagen de este lienzo, Sábana Santa, luego vemos la parte de los evangelios, pero no necesariamente vemos los evangelios en sí, sino que en los paneles está lo que la ciencia dice y vamos viendo cómo Marcos, Mateo, Juan y Lucas dicen lo mismo, quizás no con la misma detalle que los científicos, ¿verdad? Luego vamos viendo cómo ciencia y evangelios se van compaginando y uno le va dando la realidad o le va dando la certeza al otro. Y luego es el momento en que el visitante empieza a entender esa pasión, ¿verdad? Empieza a ver lo que es esa tortura. Y luego la exhibición baja un poquito porque llega al visitante a lo que es las evidencias científicas, pero desde el punto de vista de la iconografía, de por qué se representa a Jesús así, luego que es las monedas de la época y una serie de evidencias como que bajan un poquito el tono de la exhibición para volverlo a subir cuando se paran ante los anaglifos, donde ellos se colocan unos lentes y es como que estén en una película 3D. De ahí el visitante pasa a una serie de artefactos, réplica fiel de lo que fueron esos elementos de tortura utilizados por los romanos en el siglo I, y es cuando las personas empiezan a ver con claridad. Mucha gente pregunta, ¿de ese tamaño son los clavos? O sea, porque allí ya encuentran, ellos ya lo ven tangible, lo que a través de los paneles anteriores se les ha explicado. Y luego viene un momento muy emotivo, cuando esa persona, después de haber hecho ese recorrido, llega a los hologramas. Entonces ahí ven una figura en cuerpo, figura natural, con una altura, y donde vemos todos esos flagelos sí, y todos los clavos y todo. Y entonces es, como le dijera, como un encuentro personal con Jesús, de cada persona. Muchas personas se hincan, rezan, soban la imagen, para terminar con lo que es la síndone, ¿verdad? Esa sábana santa bellamente enmarcada, y para entenderle un poquito hay una mesa con una escultura donde se muestra cómo fue que el lienzo cubrió ese cuerpo. Eso es interesante porque esa es parte de la historia también. No solo porque los evangelistas como Juan describen de que al momento en que es descendido de la cruz Jesús, cuando es colocado en los brazos de su madre, José de Arimatea reclama el cadáver de Jesús para llevarlo a su tumba particular. Él tenía una cripta y José de Arimatea, que era respetado en el Sanedrín, le fue entregado. Y Juan habla precisamente, fue cubierto con un lienzo. Ese lienzo, las civilizaciones de aquel entonces, la hebrea, la egipcia, la romana y todo, a los muertos cuando los llevaban a sepultar, los colocaban con lo que se llamaba la mortaja. O sea, si los ponían en algo, pues los enterraban para que la tierra no les molestara. Con Jesús, en lo que es el sudario,
al colocarlo ahí, Jesús había sido flagelado, había sido azotado, el costado fue herido con una lanza, fue crucificado, no amarrado, como amarraron a los ladrones, sino que fue con clavos. O sea que todo eso fue una flagela, más todos los azotes, la colocación de la corona de espinas. Y aquí es donde hay que hacer algo de diferencia cuando dicen el manto sagrado. No, hay que diferenciarlo, porque el manto sagrado fue otra cosa. Fue precisamente la túnica que los romanos le colocaron a Jesús para llevarlo al Gólgota. Una túnica que la misma soldadesca romana jugó con los dados. Hubo una película de Cecil B. DeMille que se llamó El manto sagrado, con Víctor Mature, que precisamente era parte de eso. Pero este es el sudario, es el lienzo, es la mortaja. Aquí me gustaría, Carlota, que habláramos de eso, porque usted dice esto que estamos viendo ahorita. Sí. Se coloca una imagen de Jesús yacente y sobre ella el lienzo, sí, ¿verdad? Exacto, entonces ahí vemos cómo se coloca el lienzo, se coloca el cadáver y luego se tapa. Por tanto, esa pieza de lino que mide 4,42 de largo por 1,13, que como usted lo dijo también, ya es un lienzo que está datado, es el lino que dejó de inclusive de tejerse de esa manera antes del siglo IV. Entonces, ese lienzo se imprime esa imagen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Vemos la posición de la escultura, vemos ese cuerpo ya con la rigidez mortuoria, y entonces la manera en que se dobló es la que permitió para el creyente la resurrección, para los científicos un destello lumínico de milésimas de segundo que hizo que se estampara la imagen sin llegar a quemarlo. O sea que ahí pudo haber la acción de protones que grabaran precisamente en el momento que se hace la levitación de la resurrección. De la resurrección para el creyente. Claro, claro, claro. O sea que esto es lo interesante. En esta réplica que es prácticamente una copia fiel del lienzo de Turín que está ahí en la Catedral de San Juan Bautista en Turín. Y esto, Carlota María, es interesante porque la gente se relaciona con algo que fue, bueno, que es bien significativo para nosotros los hondureños, porque esta réplica es parte de las 2 que van a estar en América. Solo hay 4 réplicas y la Santa Sede, como propietaria de el original, ha destinado de esas 4 réplicas 2 para Europa y 2 para América. Y esas 2 de América, Dios nos bendice dándosela a la Basílica, de Nuestra Señora de Suyapa. Que eso es bien significativo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir platicando, Carlota María, sobre el lienzo después de esta pausa, porque la gente hay que llevarle ese interés para que la conozca. Mucha gente no ha llegado. Yo el domingo que fui a la misa, quise ir ahí al lugar donde la exposición, pero me fue imposible. Había tanta gente. Bueno, yo miré autobuses nicaragüenses y todo, que andaban en excursión precisamente viendo. Vinieron ese día, que ya no estaban los conferencistas el domingo, pero vinieron precisamente para estar cerca de la sábana santa. Ya regreso con nuestros amigos televidentes. Bien, Carlota María, vamos a continuar, porque esto de la descripción de la sábana santa, pues en realidad cuando se muestra por la televisión o cuando la gente llega ahí, tiene que aproximarse a ella para ver las características de lo que quedó grabado de la imagen de Jesús. Es un muerto, porque está hasta en la posición en que lo colocaron en la cripta de José de Arimatea. O sea que no lo pusieron con los brazos extendidos, sino tal como... Pero, claro, él tenía todo su cuerpo lacerado.
O sea que ahí fue lo que precisamente se grabó en el manto. En el manto. Y eso es bueno, Carlota María, que la gente se aproxime, porque tiene la oportunidad de estar frente a lo que es una réplica de un original, pero que es fiel, que como lo decían los conferencistas que llegaron aquí, que son estudiosos, que han mantenido durante muchos años su interés para que se conozca la originalidad de la que está en Turín y también para que esta copia fiel pueda tener una representación que pueda despertar el interés del cristiano por acercarse a algo que estuvo muy cerca de Jesús. Carlota María, en esta parte que se hace relación con otros implementos ligados a la crucifixión, como los clavos, como la corona de espinas, es bueno hacer un indicativo que eso es, no son de la misma dimensión, porque aquí lo que se está trayendo es nada más una idea de qué fueron los elementos utilizados durante la crucifixión, como esos clavos y todo. Me llamó mucho la atención lo que se hace de la corona de espinas. La corona de espinas, tal como se pone en las imágenes, es una corona que fue hecha. Pero lo que ellos hablan es también de lo que pudo haber sido una representación de una tiara, como la que utilizaban los sumos sacerdotes judíos. Que no usaban corona, sino que usaban tiara. Y esa tiara también era de espinas, ¿verdad? ¿La vieron ustedes ahí? Sí, y hay que ver también, o sea, cómo los médicos forenses, al ver las manchas de sangre y las incisiones en la parte de la cabeza, empiezan a ver que no pudo haber sido ese aro que la pintura a través del tiempo nos ha mostrado, sino que fue, como dice usted, una tiara que fue confeccionada, que se le puso, y en el caso de Jesús, pues tenía un doble propósito, la burla, porque él decía, soy el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, acá está tu corona, una corona de espinas, y la tortura, que implicaba que esas espinas se le fueran en su cabeza. Esta sección es más, la irrigación de sangre es mayor, el sangrado y el dolor ha de haber sido espantoso. Y aquí hay una cosa que es significativa también, el hecho que en la tortura tienen que ver los romanos, pero todo lo que va e implica la crucifixión es a petición de los hebreos, de los judíos. Son los judíos los que precisamente llaman a los romanos para que crucifiquen a Jesús. No son los romanos. Bueno, si Pilato por eso se lava las manos, ¿va? Porque no quería hacer eso. Pero son los mismos judíos, sus hermanos de sangre, los que le llevan a derramar su sangre divina. Sí, es aquello de que él tiene dos juicios, ¿verdad? Así es. Un juicio por blasfemia, que es ante el Sanedrín, y por traición, por decir, bueno, lo que le hacen creer a Pilato, ¿verdad? Claro. De que es traición, y entonces por eso tiene un juicio romano. Pero, en realidad, en el caso, Pilato lo manda a flagelar, y el hombre que está de la sábana se le ven todas las marcas de ese flagelo. Hay una cosa, Carlota María, que me llamó la atención, porque dice, la sábana contempla precisamente la parte frontal, pero también la del costado también, ¿verdad? En el dorso se mira donde está la laceración de la lanza, ¿verdad? Y ve usted todas las heridas, las marcas inclusive. Recuerde que ese elemento de tortura, el flagelo, terminaba en dos bolitas, y entonces se ve marcado en la espalda, ¿verdad? Aparte de las manchas de sangre que son... Me imagino, y como lo vimos en aquella réplica ahí, que esto está perfecto, porque esto es eso es lo que explicaba usted, ¿verdad? Que es la relación que se hace del rostro contemplado con lo que fue grabado, ¿verdad? Y vemos las reconstrucciones como, bueno, cualquier investigación forense, en este caso la investigación científica a la que es sometida la sábana, vemos que empieza la reconstrucción de ese rostro
Y podemos ver, tenemos ya imágenes de lo más aproximado a lo que es el rostro de nuestro Señor. ¿Cuánto es? El lienzo son 4 metros, 42 centímetros. Sí, para que lograra doblar. Doblarlo, sí. Ajá, Sí. y 1,13 de ancho. 1,13, que con 1,13 prácticamente se hace la cobertura del cuerpo. Del cuerpo. Que era la costumbre que tenían aquella civilización, en las civilizaciones hebreas, egipcias, judías. Las egipcias para los comunes, porque nosotros éramos momificados. Momificados, sí. Pero también era una parte ¿sí? de un sudario envuelto. ¿Va? Qué bien. Bueno, pues vamos a analizar esta parte, porque aquí sí me gustaría, Carlota Cristina, que con lo que dejaron ellos también de explicaciones, nuestro público televidente pueda tener una impresión. Pero vayan, a esto por ejemplo, miremos esto. Mire, en esta imagen la ciencia empieza a ver el golpe en el ojo, ese golpe que recibe, la ceja se hincha, el ojo se sale prácticamente de la órbita, se ve la nariz fracturada y se ve un trozo de barba que es violentamente arrancado. Eso dicen los científicos cuando analizan el lienzo. Sí. Y recordemos que los evangelios dicen, ¿verdad?, que cuando está ante Caifás le dan una bofetada y le destrozan, que, bueno, la palabra bofetada habría que ver que no fue una bofetada, fue un golpe en el rostro que logra... Vemos ahí cómo la imagen, tanto la de la sábana y la reconstrucción, presenta ese tipo de detalle, ¿verdad? La nariz fracturada, el ojo y la ceja, la mejilla también, del golpe tan grande que recibe. Está en la parte del rostro, ¿no? Porque en la de parte ahí del se ve rostro. el análisis que se hace del cuerpo. Ajá. Tal Inclusive, si se ve en la frente, se ve como un 3 invertido, y es la manera que una persona, cuando está sufriendo un dolor intenso, empieza a fruncir el ceño. Sí. Entonces la gota de sangre que cae de una de las espinas va cayendo sobre cada una de esos pliegues en la frente, y por eso tenemos esa mancha tan marcada en la frente. Y así como eso, también todos los análisis que se le hacen y toda esa maravilla que se encuentra en la sábana, esa codificación 3D, ¿verdad?, que no tiene ningún otro objeto en el mundo. Una fotografía no tiene esos elementos, una pintura tampoco. Y sin embargo, recuerde que Secondo Pía, que es el primero que fotografía la sábana, descubre que la sábana en sí es un negativo fotográfico. Y que cuando él toma la foto y ve el negativo de eso, entonces él puede ver el volumen, porque en la sábana no se marcan como en una pintura las luces y sombra como una ilusión. En la sábana, como tiene una codificación 3D, esas manchas oscuras y claras lo que dan son dimensiones. Entonces esas dimensiones son las que le dan el volumen a la imagen. Claro. Además, lo que explicaba uno de los conferencistas, se descartaba todo aquello de que hubiese sido una pintura de aquella época. En primer lugar, por la forma en que se encontró el cuerpo yacente envuelto por el sudario. Y otra es que no habían tipos de pinturas que perduraran durante tanto tiempo. Eso fue precisamente grabado por la sangre y por el efecto de protones, que a lo mejor en el rayo que cayó para levantar a Jesús en la ¿cómo se llama? En la sepulcro. Sí, a la hora de lo que para nosotros es la resurrección. La resurrección, la levitación, en ese momento queda grabado. Ahora, eso es lo que nunca se dio, porque el único relato que había era el de María Cleofás, que entró y envolvió el sudario, pero ¿a dónde lo llevó? Eso fue lo que nunca se supo. Nunca ¿no? se supo. Sí, porque esos son los misterios de la sábana. Y
Tienen muchísimos. Vemos también los estudios de polen que se le hacen a la sábana y que encuentran una variedad de polen, muchos de los cuales son plantas originarias de la parte de Jerusalén, de la parte de Turquía. Y en realidad todos esos polen lo que nos van haciendo son como posiciones geográficas, que nos empiezan a decir que la sábana estuvo en Jerusalén, que fue a Edesa, que fue a Constantinopla, que probablemente fue a Atenas, Lirey, Chambéry y llegó a Turín. Y llegó a Turín. ¿Cómo llegó a Turín? Ajá. Porque ahí es donde los Saboya empiezan a ser posesionarios. Sí, exacto. Se ve que... Eso es en el año de 1043. Ajá. La Casa Saboya, La Casa Saboya. Se había establecido en 1003, pero en el 1043 ya ellos ya empiezan. Y en 1578 es cuando ellos hacen la primera exposición de la sábana. La sacan de la Capilla Real. Sí, y en 1578 también es cuando hay una gran peste en Milán y el arzobispo, que es San Carlos Borromeo, promete que va a ir en peregrinación hasta Chambéry a ver la sábana. Entonces vienen los Saboya y dicen, es un hombre anciano, el viaje a través de los Alpes lo va... Entonces deciden de Chambéry pasarla a Turín y desde ahí se quedó en Turín. En la Capilla Real. En la Capilla Real. Sí, porque resulta que los Saboya establecieron su casa como una casa real. Como una casa real. Bueno, si de ahí hubo una descendencia de reyes, bueno, tuvieron un papa, a Félix V. O sea que era una casa muy poderosa en Italia, los Saboya. Hasta que llegaron a Víctor Manuel III y a Humberto II, el último rey de la casa de los Saboya. Que ya fue el cuando se exiliado, estableció la ¿verdad? República. No se estableció que fue porque Víctor Manuel fue el que le dijo a Humberto que le entregara a la Santa Sede, sí. Que le devolviera lo que le correspondía a la Iglesia Católica. Sí. Bueno, vamos a retornar en unos instantes con Carlota María Valladares. Ya regreso. Carlota María, cuando estábamos viendo así en primer plano lo que se mostraba en el rostro de Jesús y hablábamos de esas señales arriba del párpado y eso, hay que recordar que en esa época y en la antigua Grecia y en la antigua Roma muchas veces se utilizaba cuando los cremaban o los sepultaban, especialmente cuando eran personas relacionadas con algún acontecimiento, les colocaban en los ojos monedas. ¿Hay algún estudio que se ha hecho? Creo, uno de los últimos descubrimientos con aparatos que tienen una resolución muchísimo mayor que años antes, empiezan a ver que sobre un ojo hay una inscripción y arriba en el otro y entonces descubren que son unas monedas. Y esas monedas, en una tiene la palabra Tiberius, entonces también se analizan y se ven que son unas monedas acuñadas en la época de Poncio, mandadas a acuñar por Poncio Pilato. Que era el imperio que romano. Era, sí, y que pertenecen, y si analizamos, era la época también de Tiberio, emperador de Roma, y acuñadas más o menos en el año 29 después de Cristo. Entonces, esa evidencia también demuestra la antigüedad, porque cómo pueden encontrarse unas monedas de ese tipo, ¿verdad? Y que se seguía una costumbre también de la época. Sí, es como reafirmar, por eso al principio hablábamos de que la ciencia viene a afirmar o a hacer valer el Evangelio, o el Evangelio concuerda con la ciencia, ¿verdad? Y en eso es interesante, Carlota, porque hay que ver también que cuando estamos viendo el sudario, el lienzo, el manto, como ustedes le quieran llamar, de Turín, tenemos que hacer una relación no solo de la época de Jesús, cuando fue crucificado. Tenemos que hacer también una relación
de que con el paso del tiempo, después de que llegó a manos de los Saboya, que como dice Carlota, anduvo por Alejandría, anduvo por tanto... ¿Cómo llegó donde los Saboya? Por el poder que tenían ellos. Pero ese manto estuvo durante tanto tiempo y concitó el interés, no solo de los cristianos, sino que del mundo entero. Yo creo que no hay objeto en el mundo que haya sido investigado más que el manto de Turín. ¿No es así, Sí, Carlota? estamos en lo correcto, sí. Ese lienzo es uno de los objetos más estudiados y, como le decía, desde el punto de vista de la ciencia, es tomar ese elemento, ese lienzo, como un objeto de estudio y entonces empiezan a analizar primero la procedencia, como en cualquier investigación actual, ¿verdad? Claro. Cómo fue cómo llegó a Turín es uno de los elementos. Luego, como en cualquier investigación, buscamos una analogía. Y esa analogía la tenemos con Jesús de Nazaret, porque para el científico habla de que es un hombre que fue torturado, que fue crucificado, que tuvo corona de espinas y una serie de elementos que el único caso documentado que podemos decir que sufrió lo mismo es Jesús de Nazaret. Y es que es ahora objeto también de los alcances de la tecnología. Sí. O sea que ahora no es que están así haciendo estudios de cálculo. Sí, no. Ya son aparatos y otras cosas, ¿verdad? Sí. Ese de la NASA, ¿cuál es ese aparato de la NASA? El VP8 se analiza, por ejemplo, esas ondas que se envían a Marte y empiezan a ver los relieves. Entonces, como es en ese caso, medimos distancias y pueden ver alturas. Y si vemos ese mismo análisis hecho a lienzo, vemos también que tiene alturas, tiene distancias y por eso nos da un objeto tridimensional. Ahora, Carlota María, en las dimensiones estas de lienzo de 4:42, eso hace una cobertura desde la cabeza hasta los pies. Allá en otro tiempo, de la Edad Media, salió otro lienzo, pero este lienzo no tenía nada que ver con la cobertura de todo el cuerpo de Jesús, sino que de parte de la cabeza nada más. Pero no se le dio ningún alcance en las investigaciones científicas. ¿Cómo se llamaba este lienzo? El lienzo de... El de Oviedo. Ah, de Oviedo. Que fue a caer en España, ¿verdad? Sí, fíjese que el lienzo de Oviedo... Solo en la cabeza, ¿verdad? Sí, porque en realidad el sudario... Claro. Bueno, hay una teoría que dice que el rostro estaba tan desfigurado que le colocaron un sudario primero. El sudario lo doblan y luego lo ponen en la sábana. Entonces, ese sudario que está desde el año más o menos 800 al 900, llegó a Oviedo, es objeto de estudio y ven que la sangre del sudario de Oviedo, que las manchas son sangre y que es AB, lo mismo que la sangre del lienzo de Turín, que es mancha de sangre AB. Entonces empiezan a analizarlo y hacen una superposición entre el sudario de Turín y lo que es el lienzo, el sudario de Oviedo y lo que es la sábana santa. Entonces resulta que concuerdan las manchas de la cara, exactamente las de Oviedo con las de Turín. ¿Y por qué? Solo que en el sudario de Oviedo no hay imagen. ¿Por qué? Porque el sudario solo lo estuvo un momento y se dobló y se puso a un lado. No estuvo en contacto con el cuerpo a la hora de la resurrección, para quedar grabado. Entonces, eso también demuestra la antigüedad de ese lienzo de Oviedo y autentica la antigüedad de lo que es la sábana de Turín. Qué bien. Eso es bueno porque son cuestiones que han salido dentro de lo que se han hecho de los estudios de la sábana. Dice, bueno, ¿qué es lo que tiene más credibilidad? ¿El lienzo de Oviedo? O, no el lienzo, sino que el sudario de Oviedo o el lienzo de Turín. Pero el lienzo de Turín, con esos 4:42, hace desde los pies hasta la cabeza.
Así es, ¿verdad? Y dobla. Y dobla, además de que dobla, o sea que se mira la parte del dorso que Sí. fue también sujeta de la flagelación. De la flagelación. Ya vamos a retornar en el final del programa, que espero que ha sido muy interesante, pero más interesante es que usted vaya ahora a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, después a San Pedro, y después, no sé cuál será el destino que le dé la autoridad eclesiástica, pero después retornará permanentemente a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Ya retorno con usted. Bueno, estamos ya finalizando nuestro programa de hoy, el manto sagrado de Turín. Y esto del manto sagrado lo colocamos así porque en la presentación, bueno, se le ha dicho quién era el hombre de la sábana. Esa fue una de las promociones, ¿no? Entonces la sábana sagrada, el sudario, la mortaja. Y lo del manto, sí, yo siempre lo he querido diferenciar con lo del manto sagrado en relación a la túnica de Jesús, que esa túnica también anduvo por todos lados, ¿verdad? Le hicieron perdediza a la soldadesca romana, ¿verdad? Porque era la túnica que se decía que no tenía, que era una sola pieza y no tenía una tan sola costura, ¿verdad? Que esa era una de las cosas que distinguía el manto sagrado. Bueno, pues vamos con el lienzo de Turín. Al final, Carlota María Valladares, arquitecto, estudiosa, con su maestría en el patrimonio cultural y nacional y natural, ella nos va a dar una descripción para invitarlos a ustedes a que vayan a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Sí, pues yo invito a todas las personas que aún no han ido a la Basílica a que asistan a esta exhibición. La imagen impresa en el lienzo es alrededor de la cual gira toda la exhibición, y es una exhibición que, citando a San Juan Pablo II, es un reto a la inteligencia. Y podemos decir que pone de manifiesto, el visitante ve la parte del raciocinio, ve la razón, pero sobre todo mueve el corazón. Es una exhibición muy bien montada que les hará ir descubriendo, ir conociendo todos esos detallitos que están inmersos en ese lienzo, y los va a llevar a una historia fascinante, un paso por todas las vicisitudes y peregrinaje de este lienzo, a todos los análisis científicos a que es sometido. Como vuelvo a repetir, es el objeto más estudiado en la humanidad, y van a ir viendo todos esos hallazgos científicos, van a ver cómo calza con los evangelios, y en un recorrido muy corto van a poder apreciar 2000 años de historia. Que fueron los 2000 años de historia que, gracias a lo que hombres que dirigieron la Iglesia Católica, como Eugenio Pacelli, Pío XII, como Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, como Jean Baptista, Giovanni, Pablo VI, como Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, como Benedicto XVI también, y ahora el Papa Francisco, ha mostrado el interés porque el santo sudario de Turín sea una manera de hacer más confesión y comunión entre los católicos y ecuménicamente con las demás religiones que se originan en el cristianismo. Muchas gracias, Carlota. Ha sido un placer el haber departido con alguien que sabe mucho. Bien me lo dijo Carlomagno Núñez, bien me lo dijo José Antonio Chavarría. Ahí hay un foso de sabiduría. Ay, gracias. Muchas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Y a ustedes, muchísimas gracias. Los invito para el próximo lunes a la misma hora por la Televisión Educativa Nacional. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, amigos.
TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, ha presentado Lunes Cívico con Nahum Valladares.